Hola, hola mis niños, buenos días, bendiciones mis amores, espero que ya estén listos para trabajar en este día maravilloso que Dios nos regala hoy, ¿verdad? Lluviosa, un poquito de lluvia, ¿cierto? Una bendición de Dios. Hoy miércoles 3 de junio, ustedes padres de familia, buenos días también, bendiciones para ustedes. Mis amores, hoy miércoles 3 de junio vamos a trabajar lengua castellana y geometría. Así que vayan buscando el cuaderno de geometría y tenerlo a la mano porque hoy vamos a trabajar lengua castellana y geometría, pero hoy vamos a empezar con lengua castellana, ¿verdad? El último tema del que hablamos fue sobre las combinaciones, ¿verdad? Hice un dictado, a los niños les fue súper bien en esa parte. Los felicito, mis amores, de verdad. Pero hoy vamos a hablar de un tema nuevo que sé que les gusta a ustedes, les encanta mucho, ¿verdad? Leerlo principalmente. Así que vamos a ver un tema nuevo y es el cuento. El cuento, miren, un tema maravilloso. Dice, el cuento es una narración corta de hechos o sucesos reales o imaginarios que les ocurren a algunos personajes en uno o varios lugares. El lenguaje que se utiliza en ellos es sencillo para que pueda ser entendido por personas de todas las edades, principalmente ustedes, mis niños, ¿verdad? Todos los niños, ¿verdad? Como lo dice el cuento, es una historia, una narración, sea corta, larga, ¿verdad? De hechos, de sucesos, ya sean imaginarios creados con tu imaginación en tu mente, o reales, o que están pasando en la vida real de lo que tú vives. Tú puedes crear un cuento, una historia, sea real o verdadera, ¿verdad? Perdón, sea real o imaginaria, perdón, sea real o imaginaria, tú la puedes crear, ¿verdad? De tu imaginación, porque ustedes los niños son los que mayor imaginación tienen, ¿sabían eso? Ustedes tienen mayor imaginación, ¿verdad? Entonces, mis amores, ¿verdad? El cuento, existen muchos cuentos y sé que ustedes han leído muchísimo, ¿verdad? Dice que el cuento tiene 3 partes, que son el inicio de la historia, es decir, cuando tú creas una historia, tú la puedes iniciar. Había una vez en un lejano país un castillo enorme donde vivía una princesa llamada Julieta. Y de pronto Julieta entró al bosque y se perdió. Así más o menos inicia la historia, dice. Segunda parte, el desarrollo de situaciones, es decir, Julieta se perdió en el bosque, pasaba la noche, pasaban los días, aparecían animales y más ella lloraba y lloraba. Eso es el desarrollo de la situación del cuento que está pasando, el conflicto, ¿verdad? El problema, la dificultad. Ese es el desarrollo de la historia, de la situación. Y el último, pues, es el final, donde termina la historia. Esas son las 3 partes donde termina la historia. Y llegó un príncipe en el bosque y rescató a la princesa Julieta y vivieron juntos felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues ese es el final de la historia, un final feliz, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 partes que se componen: el inicio de la historia, ¿verdad?, el desarrollo de situaciones y el final. También el cuento está conformado, tiene 3 elementos que son importantes. 3 elementos que son los personajes. Los personajes tú lo creas, pueden ser animales, monstruos, personas u objetos, ¿verdad? Lugares, el lugar donde ocurre, si es en el bosque, si es en un castillo, ¿verdad? Y el tiempo, si es de día, si es de noche, si fue ayer, si fue hoy. Eso es lo que tiene un cuento, lo que forma un cuento. Las partes que son inicio, el desarrollo y el final. Y los elementos, el personaje, los personajes, los lugares o el lugar y el tiempo, ¿verdad?, donde ocurren las historias, ¿verdad?
¿verdad, mis amores? Pues bien, miren, ustedes van a transcribir esto al cuaderno de castellano, ¿verdad? Y van a hacer dos actividades, que son: escribe el significado de las tres partes y elementos del cuento. Ustedes van a escribir qué significa el inicio, qué significa el desarrollo, qué significa el final. También van a escribir qué significan los personajes, qué significan los lugares, qué significa el tiempo, ¿verdad? Entonces, dice, aquí en la página 26 del libro de castellano hay un cuento. Yo se lo voy a leer, dice: había una vez un barco. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. El capitán del barco tenía una barba muy negra y una pipa más negra todavía que su barba. Los marineros, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el sol, el capitán mandaba lanzar una bandera toda llena de colores y de peces. En cambio, cuando era de noche y brillaba la luna y las estrellas, el capitán mandaba encender las luces y los marineros colgaban los faroles y llenaban de luz el barco. Un día, el barco fue a hacer un viaje largo, pero el cielo se llenó de nubes negrísimas, más negras que la pipa y la barba del capitán. Empezó a soplar el viento, el mar se puso furioso, unas olas enormes empezaron a golpear contra el pobre barco, que iba a los tumbos por el mar. Las olas lo amacaban de acá para allá, parecía un árbol, un barco, un velero. De pronto vino una ola enorme y golpeó el barco contra unas rocas y se empezó a hundir. El capitán y los marineros nadaron hasta las rocas y se sentaron muy tristes a mirar el mar. Del barco no quedaba nada, pero un rato después el viento dejó de soplar, las olas se fueron, brilló el sol y el mar se puso mansito. El capitán y los marineros bajaron a la playa y vieron sobre la arena había algunas ramas rotas del barco, algunas partes rotas del barco. Se pusieron a mirar mejor y vieron muchos árboles, tantos que formaban un bosque. Fabricaron con las hachas cortaron las leñas, con las leñas hicieron un barco. Y esta historia termina como empezó. Había una vez un barco, era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El significado de las partes y de los elementos los pueden encontrar aquí en la página 27 del libro. Pueden volver a leer el cuento ahí con sus papitos y aquí están los significados. Eso es lo que van a hacer, mis amores. Y en caligrafía van a hacer: me gusta leer muchos cuentos. En el cuaderno de caligrafía, me gusta leer muchos cuentos. Eso es lo que van a hacer, mis amores, en el cuaderno de lengua castellana, porque hoy es día de cuentos, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos ahorita. Chao, chao.